Toma la ruta del rock. Quinta temporada. 5 años junto a los artistas y junto a vos. Continuamos en Toma la Ruta del Rock. Ya estamos, tenemos en pantalla, raro, ¿no? En un programa de radio tener una pantalla, pero bueno, hoy son las nuevas tecnologías, son así, por suerte. Tenemos posibilidad de recibir a Virginia Ferreira. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá en audio y en video, charlando con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y bueno, estamos escuchando un poco de música, sabiendo Sí. que bueno, que este 5 de agosto estás presentando tu nuevo material, Eva, ¿no? Sí, increíble, que ya es este viernes. Tanto Sí. tiempo proyectando y ya llegó. Bien. Mucho tiempo de cranear y de amasar estas canciones y llevan el nombre, ¿no? Si hay algún nombre más, no hay un nombre más femenino que represente a la mujer que como Eva, ¿no? Que representa primero para la humanidad, después hasta para los argentinos es una connotación femenina también. Y para vos, ¿qué representa? ¿Por qué Eva? Mirá, la historia detrás de este EP es bastante particular porque lo conforman 3 canciones, por eso es que es un EP, es de duración corta, tiene aproximadamente 10 minutos creo, pero son todas canciones que yo compuse para una serie de cortometrajes de animación 3D creados por Alejandro de Pasquale, que es un artista argentino soberbio. La verdad es que su trabajo cortometraje a cortometraje va creciendo y puliéndose muchísimo, y yo tengo el placer de crear la música para esta heroína que se llama Eva justamente, desde casi que empezó toda la serie de cortometrajes. Ahora va por el capítulo 10 y yo creo que me sumé en el 3. Claro. Y pude componer la música incidental, es decir, la banda sonora para los videos mismos, es decir, la música de fondo, y en simultáneo crear canciones inspiradas en las distintas cosas que va atravesando el personaje. Y bueno, eso es, de todo ese proyecto es que surge este EP, que es algo súper distinto y que yo disfruté mucho porque me significó escribir desde una perspectiva que no es la mía. ¿Viste? Todo lo que reflejan las canciones son cosas que vive el personaje y que yo intenté de alguna forma llevarlas a un plano más universal, justamente para que funcionara como canción también, aunque no conozcas la historia ficticia, ¿no? Claro, porque me imagino que también la música incidental, ¿no? Te tenés que compenetrar, meter en la historia de ese personaje, tenés que encontrarás similitudes y diferencias con vos también, ¿no? Porque uno hasta cuando lee una historieta o ve un cómics o ve una película, se pone en el lugar del protagonista, ¿no? ¿Y te ha pasado eso a la hora de crear la música y de crear las letras? Mira, yo creo que cuando leemos una novela
o vemos una película, justamente aquello que nuestro cerebro retiene más es con lo que nosotros nos identificamos. Fíjate que vos y yo podemos ver la misma película y a lo mejor a vos te gusta más un personaje que a mí no me llama tanto la atención y a mí me gusta otro. Yo creo que eso pasa cuando hay como sintonía emocional o que conectás con lo que ese personaje vive. Y en mi caso personal, a la hora de crear estas canciones, creo que sigue habiendo como una semilla de lo que soy yo, porque al fin y al cabo eso es lo que aporta cada artista al crear arte, ¿no? Si no sería algo medio sintético. Siempre hay un punto de vista personal que es lo que nos distingue a cada cantautor de otros, pero bueno, aún así yo traté de enmarcar todo el lenguaje de las canciones, la perspectiva, todo intenté como limitarlo o circunscribirlo al personaje en sí y tratar de mantenerme lo más al margen que pude. Jorge. Sí, ¿qué tal, Virginia? Es. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge Flores, ¿cómo andás? Muy Me bien. gustaría marcar más para los oyentes, ¿no es cierto? Contando brevemente de qué se trata Eva. Sí. Eva llega a la Tierra, en realidad llega una partícula que los científicos encuentran en el ADN de una persona justamente llamada Eva, y una serie de instrucciones para construir una nueva tecnología. A Eva la introducen en unas máquinas confinadas en un sueño profundo, despierta y los humanos fueron inducidos a lo mismo. La Tierra está destruida y la nueva tecnología está operada por cyborgs que habitan el planeta. Convengamos que es tremendo. Recomiendo totalmente que larguen Netflix la gente y vean los capítulos porque realmente yo los vi y es terrible. ¿Viste el trabajo de Alejandro? Es excelente, obviamente él crañoqueteó toda la historia, un trabajo argentino del cual cualquier argentino, como somos todos nosotros, podemos estar orgullosos, porque les aseguro que yo que charlo con Alejandro y demás, un trabajo hecho, viste, a pulmón y por pura motivación de crear arte, pero fue evolucionando muchísimo y hoy ya es casi como una película segmentada en partes, pero aún así me parece que, si bien es una historia ficticia, hay cosas como que uno puede extraer y decir, esto en mayor o menor medida pasa un poco, que a veces, viste, nos dicen no, porque nos podés ayudar para hacer esto, qué sé yo y qué sé cuánto, y resulta que los intereses más grandes no te los contaban y terminás siendo un poco un instrumento de, qué sé yo, de intereses más grandes que uno. Pero sí, como historia es algo fantástico. Encima está disponible en YouTube, totalmente gratuito para que lo vea todo el mundo. Recomendadísimo los cortos de Eva. Bien, quería hacerte esta pregunta a raíz de esto. Tu mayor influencia fue Joni Mitchell, ¿no es cierto? Referencia como artista femenina. Contamos cómo fue encarar este proyecto que poco tiene que ver de repente con toda esa parte musical. Contanos un poco cómo fue eso. Sí, musicalmente Joni Mitchell no estaría tan presente en este EP, pero sí siempre está presente desde este aspecto. Yo admiro mucho en ella la libertad creativa que tuvo siempre en su música y cómo se la acepta y se la reconoce y se la venera, justamente porque ella se mostró tal cual es, ¿viste? Con una forma de componer súper compleja, sus letras son complejas, sus melodías, todo, la armonía de sus canciones, y ella se mantuvo fiel a su estilo y sus fans la amamos por eso. Y me parece que llevar esa actitud a todos los proyectos es algo que está bueno, mantenerse fiel a lo que uno tiene ganas de crear y compartirlo con la mejor expectativa de que otras personas lo disfruten con vos. En el caso de los temas estos que conforman el EP, vienen más de un estilo de rock and roll un poco más tirando moderno. Yo traté de seguir la dinámica de los distintos capítulos que yo iba musicalizando. Hay uno de los temas que se llama Créeme, por ejemplo, que fue creado a partir de un capítulo en específico que era muy dramático lo que pasaba, era toda una serie de imágenes en las cuales
justamente el dedo acusador la apuntaba a Eva diciéndole que todo lo que había pasado era culpa de ella, cuando no es más que otra víctima. Y bueno, en ese tema, por ejemplo, yo me incliné hacia un estilo de producción y de composición de la canción más como orquestal y dramático, justamente porque era el clima que reflejaba el capítulo en sí. Pero si no, son temas bastante como de rock and roll pop, bien energizante, digamos. Una de las referencias, por ejemplo, fue el tema Faster de Within Temptation, sobre todo para el último, para la canción que se llama Plan B. Hay un poco, siempre como un collage de influencias. Virginia, vos generacionalmente sos de estos últimos años, hay una escena del rock quizás en la Argentina y a nivel mundial más, Sí. Más amplia, ¿no? Pero también vos venís con las influencias, ya sea por tu padre, por la historia del rock, por todo, que siempre te nutriste de los grandes referentes. Pero ¿notás que hay una escena del rock moderno o actual que tiene todavía un poco de esas reminiscencias? O sea, podemos encontrar en bandas o en artistas, ya sea argentinos como internacionales, que todavía se nutren de la esencia del rock. Me parece que hoy está pasando algo que es fantástico, que es la plasticidad de los géneros musicales. Viste, hoy creo que no importa tanto en qué etiqueta o rubro estás metido. A lo mejor lo tenés que definir justamente para meterte en el sistema. Qué sé yo, te querés postular para unos premios y tenés que elegir la etiqueta en la cual te querés postular. Pero a la hora de crear creo que eso ya está como dejándose un poco más de lado. Y es algo que a mí me gusta, yo lo aplaudo, me parece que no hay como fronteras en lo que es la creación de cualquier estilo. A mí lo que me sucede es que dentro de las bandas que me voy cruzando, siempre hay, lo que uno conoce es la punta del iceberg, y la infinidad de bandas es algo que es inabarcable hoy en día, conocerlas a todas. Pero al menos lo que me ha pasado al escuchar distintas bandas de rock and roll actual es que en lo que es mi gusto personal me falta como un componente de, no sé, una energía o una adrenalina o una vibración que tiene el rock and roll más estandarizado, el que todos llamamos rock and roll, que se nos imaginan las grandes bandas de, qué sé yo, Led Zeppelin y todos los grandes monstruos. Ese componente como que todavía no logro encontrarlo versionado en el 2022, ponele. Claro. Como que el rock and roll está en una hibridez, pero que perdió un poco su esencia en esa hibridez. Entonces me parece que falta esa línea en la cual se retoma, pero se renueva. No sé si me explico del todo. Sí, es como que la esencia... Es algo muy alternativo, ¿viste? Lo que suena hoy. El rock and roll, bandas de rock and roll que se presentan como tales y está perfecto. Yo encuentro más componentes de lo alternativo que de lo que yo, al menos en mi cabeza, que es una cabeza de las tantas que hay, llamo rock and roll o escucho cuando pongo un tema de, no sé, de Deep Purple. Claro. ¿Viste? Y bueno, al menos esa es una de las guías que yo tengo en mi mente a la hora de componer canciones. Me interesa trabajar en la época en la que vivo, con la mentalidad de producción que se utiliza hoy y todo bárbaro, pero yo quiero que mis canciones generen en la gente lo que a mí me genera escuchar Judas Priest, ¿viste? Es que quizás nos tenemos que correr un poquito del prejuicio, ¿no? A la hora de componer música, de crear. Porque el rock tiene eso también, ¿no? O sea, eso de estar todo el tiempo queriendo parecer más de lo que es o ser al parecer algo que no es. Y hay bandas que esencialmente son buenísimas y que merecen ser apoyadas, y porque son hard rock
o son rock and roll, o capaz que no es el momento del rock and roll, entonces está el rock alternativo, el rock indie, viste, siempre van buscando etiquetas que realmente a la larga, que con los años te das cuenta que la buena música es la que perdura, ya sea hard rock, Sí, no, es que la etiqueta no importa para nada. La etiqueta es algo que nos facilita a nosotros ubicar en nuestras casillas mentales esta canción, este artista. Es como, ay, es raro, lo desconozco, Claro. le pongo una etiqueta y ya me siento más tranquilo, ¿viste? Eso no hace falta, me parece a mí. Sí, yo lo que busco, o al menos quiero preservar, es esto que te digo de la energía. Esa energía que es como, viste, una cachetada, porque es avasallante la energía del rock and roll. Entonces eso a veces como que se me difumina un poco en los estilos de canciones que escucho hoy. Me pasó, por ejemplo, en el disco de Miley Cyrus nuevo, Sí. siento un poco esa energía. A mí me encanta el disco, porque justamente escucho los temas y me da que es un rock pop, pero que tiene como esa patada, ¿viste? Claro. Y bueno, no deja de ser una opinión personal No, seguro. como oyente, pero sí es una referencia que yo tengo en la cabeza a la hora de componer canciones. Claro, estoy de acuerdo totalmente, primero por lo que decís. Segundo, que también me parece que tiene que ver que si bien tu mayor influencia mujer fue Joni Mitchell, también, a ver, escuchás, creo, más cantantes masculinos que Mm, femeninos. sí, Dio, McCartney, Halford, Ian Gillan, y sí. todos tienen una personalidad muy marcada de rock y que realmente no vemos en la actualidad. Bueno, es una posición tomada ya, sabemos perfectamente, por eso estoy de acuerdo contigo en que realmente no se ve sangre de rock, al menos en lo que escuchamos generalmente. Por eso, contanos un poco por qué es esta elección también, ¿no es cierto?, tuya de escuchar más cantantes masculinos de repente, dentro del estilo, ¿no? Mirá, siéndote brutalmente franca, hoy en día no sé si fue tanto una elección, sino que, ponele, si fuese una góndola, No hay. Bueno, todo este margen son cantantes masculinos y este pequeño margen son cantantes femeninas de rock and roll. Entonces, es de lo que más hay. Entonces, uno tiene que realmente indagar y buscar para llegar a las artistas increíbles que hay en la historia del rock and roll también. Yo, por ejemplo, Tina Turner la admiro y la amo profundamente. Eh, Hay muchísimas, Etta pero no James, tuvieron bueno, otro monstruo, o Aretha Franklin, un montón, pero son las menos. Mirá, cuesta contarlas con las dos manos, no se te vienen rápido a la cabeza. Masculinos hay una avalancha. Entonces, creo que también ese es como otro hueco a llenar, por así decirlo, porque mismo escuchás las letras del rock and roll y el punto de vista es bastante unilateral, porque siempre la gran mayoría son temas escritos por hombres. Entonces, me parece que hay como mucho margen a recorrer en cuanto a contenido, ambientes bastante poco explorados, eh, pero, pero al fin y al cabo es como la gracia, ¿no? Nunca se va a terminar de cubrir todo y siempre hay lugar para hacer creaciones nuevas, me parece a mí. Claro. bien, volviendo a Eva un momentito, o no, bueno, Sí, me como gustaría saber, a ver, sé que en las redes bueno, has mostrado, tenés un pedal Boars, un doble A de reciente adquisición. Quería saber, bueno, cómo compusiste, qué elementos, qué instrumentos utilizaste para componer la música, Eva, los tres temas. bueno, mira, yo no sé si lo comentamos antes, si ustedes lo sabían o si la gente del otro lado lo sabía. Yo en diciembre del año pasado saqué un disco nuevo, mi segundo disco que se llama Sanctum, y ese fue un disco que yo hice los arreglos, lo compuse, hice la producción, absolutamente todo lo hice en este mismo cuarto en el que estoy ahora, en mi casa durante la pandemia, la cuarentena. Y eso a mí me dio una
una comodidad a la hora de trabajar con los recursos que yo tenía en ese entonces, porque de casualidad, viste, a lo largo de los años que uno trabaja, qué sé yo, te compras una placa de sonido o te compras esto, y realmente con las cosas que tenía en mi casa pude crear ese disco y me fogueó mucho para saber adaptarme a las herramientas que tengo, que no son tantas, la verdad es que son bastante básicas. Y justamente con eso mismo es que hice estas canciones para el EP. Básicamente fue la computadora con su software de trabajo y demás, que cuenta con una biblioteca de sonidos muy, muy buena, la placa de sonido, un controlador MIDI que tengo y las guitarras que las grabé yo. Y eso es todo, y un mic, nada más. Este, El Virginia, resto es darse maña. ¿y cómo lo estás viviendo esto a la hora de abordar el vivo, ¿no? De tocar tu música en vivo, ¿no? Porque te vemos siempre que estás de gira, estás tocando por todos lados, por suerte, Sí, volvieron los escenarios, ¿no? menos Y, mal. y nada, pero creo que la posibilidad de crear tu música y de ahí, ponele, creas una canción y a la semana la podés estar probando en un escenario, debe ser una sensación de un ida y vuelta que te debe servir a la hora de grabarla, ¿no? Sí, yo siempre igual me manejé de una forma medio rara con mis canciones porque ahora ya no lo hago más, pero desde que arranqué prácticamente yo componía un tema en mi casa y si me gustaba y estaba entusiasmada lo empezaba a tocar en mis shows y ese tema no estaba en ningún lado para que la gente lo escuche y cero. Después me decían, no, porque este me gustó y dónde lo podemos escuchar y en ningún lado, porque por ahí era algo que tenía un mes de existencia y yo ya tenía ganas de sumar a las listas y lo sumaba. Ansiedad se llama eso, ¿no? Sí, o qué sé yo, por ahí un poco ignorar los pasos rutinarios a seguir, qué sé yo. Hoy en día te doy un ejemplo, hay una canción que yo toco hace, no sé, 4 años, que se llama Niebla. Un tema que no falta nunca en mis shows, jamás. Es un rhythm and blues que a mí me gusta mucho. No está en ningún lado. Es más, grabé Sanctum el año pasado y no lo puse en Sanctum porque no tenía nada que ver con el contexto y el concepto del disco. Y no lo sumé y la canción sigue existiendo ahí en su propia órbita. Parece que no hay, qué sé yo, no hay un manual a seguir y lo importante es que a la gente le guste. También es una buena forma de testearlo, ver de qué manera se conecta con la canción, cómo conecto yo. Claro. Por ahí creo una canción nueva acá y digo, está bárbara, qué sé yo, y la llevo en vivo y qué sé yo, en la lista pasa desapercibida. No es un tema que destaque emocionalmente en mí o en el clima. Eso creo que no ha pasado casi nunca, pero puede ocurrir. Entonces es una forma de testear también cómo te sentís vos con la canción. No sé, yo soy medio así errática. Pero bueno, vos decías recién que bueno, Niebla es una canción que la tocas en vivo nada más y bueno, Sí, vamos a contarle a la gente que vamos a tener la posibilidad seguramente de escucharla este fin de semana, ¿no? El domingo, sí, acá en Florencio Varela, ni más ni menos que junto al señor Juan Antonio Ferreira, ¿no? exacto. Tu viejo, Sí. que van a estar brindando un show para toda la gente de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes y bueno, y también los que te seguimos vemos que sucede muchas veces eso, que se suben al escenario juntos, debe ser desde que existís, pero tu carrera va creciendo, vas madurando, vas formándote y seguís estando con tu viejo al lado. ¿Qué significa estar con tu viejo al lado a la hora de mostrarle una canción, de preguntarle, de pedirle un consejo? O sea, porque no para cualquiera que inicie una carrera musical tener un padre con tanta experiencia y tanta trayectoria, ¿no? Sí, es una gran suerte, la verdad. Eh, yo soy bastante cerrada con mis cosas y siempre fui como muy reticente, prefiero equivocarme sola y aprender de mis propios errores, entonces nunca fui mucho de preguntarle.
Pero lo que sí es interesante ver, porque nosotros, como vos decís, trabajamos tocando juntos hace mucho tiempo, está bueno ver cómo va evolucionando y cambiando el vínculo artístico que uno tiene, porque como es lógico, la primera vez que subí a un escenario fue porque él me invitó, entonces literalmente estaba en nivel 0%, y ahora yo trabajo sola hace ya varios años, entonces tengo mis propias experiencias que van ajenas a él, entonces el intercambio varía, ¿viste? Uno, los dos podemos aportar a esta altura. Por ejemplo, él está trabajando en un disco nuevo que yo tuve el placer de realizar la producción musical para su disco. Entonces, es interesante ese fluir de la relación. Para mí es lo que más valoro hoy en día. Y aparte poder compartir con alguien que querés una instancia tan especial como es hacer música en vivo. Claro. Claro, y a su vez, como bien decís, me quería sumar un poco a la pregunta de Gustavo. Eh, o sea, fuiste invitada en el primer show, pero ahora ya tenés un peso propio después de tantos años, ¿no?, de carrera. Quería saber cómo es, en este caso, bueno, en Florencio Varela van a hacer un show conjunto. ¿Cómo Sí, es la elección del repertorio? ¿Quién decide? ¿Cómo es que mira, se ponen de acuerdo? nosotros ahora estamos presentando un formato que es relativamente nuevo, tiene ya un par de shows este formato encima, pero eh, se desarrolla de la siguiente forma. Arranca la noche, vamos a tocar ahí en Leblon este domingo, eh, la gente puede venir, 9 de la noche arranca todo, entonces primero me presento yo con mi set solista, después se presenta mi padre con su set solista y terminamos tocando unos temas los dos juntos a manera de cierre de la noche, pero es como que son 3 shows en uno. Qué bueno. Y está bueno porque a esta instancia también él y yo tenemos dinámicas distintas sobre el escenario, nos manejamos diferente, entonces está bueno que haya un lugar para uno, para el otro, y también una instancia más, más compartida, ¿viste? Entre Claro. todos, mismo con el público, se genera un clima distinto. Así que eso está muy bueno. Y los temas que elegimos, respondiendo a tu otra mitad de la pregunta, normalmente se definen ahí sobre el escenario. Bien. Está A ver qué bien. pintan en el momento. Está Ahí bien. está. Quería ver un minutito a Eva, justamente, y también nombraste Sí, Sanctum, que fue tu trabajo anterior, pero antes hubo otro trabajo que era Claro Oscuro, que exacto. siguió un concepto diacrónico, digamos, a la hora de concebirse. Bueno, la técnica de Claro Oscuro remite a artes visuales, a la pintura, contraste entre luces y sombras. Sí. ¿Tomaste en cuenta todo ese trabajo para la realización de los 3 temas de Eva? ¿Tuvieron que ver relativamente? Mira, está buena la pregunta porque yo lo pienso muchas veces y es casi inevitable que en el trabajo más reciente haya como efectos colaterales de los trabajos anteriores. Me pasó con Sanctum en cuanto a claroscuro y me pasó en todo lo que hice para los temas de Eva con los otros dos, porque realmente fueron escalones todos los distintos momentos, fueron grandes instancias de aprendizaje en distintos aspectos. Claroscuro fue un disco que yo hice junto a un sello discográfico, entonces mi espacio de decisión fue bastante acotado. Eso a mí me pesó muchísimo, esa falta de voz en mi propio disco, que encima era el primero. Entonces Sanctum fue como irse directamente a la otra punta de hacer literalmente todo sola, porque no participó nadie. Solo Huff, mi papá, como invitado en unos solos de guitarra, pero ni siquiera en todas las guitarras, y estuvo invitado en los solos, y Pablo Santos que grabó el bajo. Después todo lo que suena en el disco lo hice yo sola acá encerrada. Entonces fue como, viste, un extremo y el otro. Y en Eva se consolida un poco
qué sé yo, la seguridad que me dio hacer ese trabajo en solitario, que bueno, obviamente haciendo es que la práctica te da un poco más de firmeza sobre la cual pararte. Y sí, para mí todos los trabajos como que se van apilando, ¿viste? Uno arriba del otro. Y Alejandro Di Pascual, el director, ¿te pidió algo específico con respecto a cada tema? ¿Tiene que ir esto? ¿Te fue marcando un rumbo, digamos? ¿O tuviste libertad absoluta como bueno, para elegir letra, música? Contanos eso, por favor. Mira, la verdad me dio una libertad absoluta. Yo eso se lo agradezco desde el día cero y se lo digo todo el tiempo porque para mí implica un voto de confianza muy grande, ¿viste? Ese dejarme crear libremente, que yo le agradezco. Lo único que te podría llegar a decir es que en el último tema, que fue Plan B, el que compuse, me pasó la referencia esta de Within Temptation en el sentido de como del clima que tiene la canción, ¿viste? Faster. Pero aún así me dio mucha libertad para trabajar y eso es lo mejor que le podés ofrecer a cualquier artista, me parece. Claro. Bueno, vamos con todas estas expectativas que tenemos de este nuevo material de Virginia Ferreira, Eva, que va a estar el viernes 5 de agosto ya con la posibilidad de poder conocerlo, ¿no? Vamos a invitar a la gente a que esté atenta ahí, que te sigan las redes sociales, que vamos a estar encontrando el viernes el nuevo material, ¿no? Exacto, sí, ya llega. Así que, increíble. y bueno, y para todos los vecinos y las vecinas de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, todo esto lo podemos revivir en vivo el domingo a partir de las 9 de la noche acá en Leblon, en el cruce Varela, Virginia, Huff, una noche espectacular. Así que te queremos agradecer, Virginia, y bueno, agradecer a toda la gente que trabaja con vos, a Gabriela, a todos que siempre tienen la mejor predisposición para la radio municipal de Florencio Varela. Para nosotros es importantísimo que estés acá con nosotros hoy. Pero por favor, la gratitud es nuestra, de verdad. Es un trabajo en conjunto, hacer un show. No solamente somos nosotros los artistas que vamos a tocar, son los dueños del local que lo ponen, viste, de punta en blanco para que tanto el público como nosotros podamos pasarla bien. Ustedes, los periodistas, toda la gente de medios que nos permite también compartir la fecha en sus espacios. Así que gracias por el espacio para la charla, para anunciar el show, anunciar a Eva, que ya llega. Así que muchas gracias. Ahí estamos con Virginia Ferreira, que pasó por la radio municipal presentando, en realidad contándonos que el viernes vamos a poder escuchar de una vez por todas su nuevo material, y eso estamos expectantes para poder tenerla acá en la radio municipal sonando. Así que gracias, Virgi, y nos vemos pronto. A ustedes, nos vemos pronto. Gracias.